video de entrenamiento. Les saludo cordialmente, Rafael Pastrana. En esta oportunidad quería conversar con ustedes para hacer algunos análisis en relación a los resultados de el recientemente finalizado contienda electoral en los Estados Unidos de Norteamérica, en las cuales resultó victorioso el candidato republicano Donald Trump. Y esta es una victoria que, bueno, para muchas personas los medios se han encargado de difundir y de hacer un alto impacto en gran medida, con el hecho de que es una sorpresa, que nunca nadie se esperó que esto pudiera ocurrir, que nunca había pasado nada así. Bueno, en fin, una cantidad de conjeturas con relación al respecto que bien vale la pena que podamos analizar en algunos puntos, siendo con algunas cuestiones puntuales que incidieron de forma tal dentro de esta campaña electoral, la cual he seguido de cerca por estar acá, que en el resultado que se obtuvo finalmente. No había publicado, aunque había recibido bastantes correos y preguntas de parte de ustedes, no había publicado nada aún porque preferí esperar un poquito para tener los insumos necesarios. Como saben, a mí me gusta revisar muy bien todo lo que son los estudios técnicos, como las encuestas, los exit poll, esta serie de instrumentos que te permiten darte formarte un criterio más balanceado con relación a los hechos que se están sucediendo. Por tanto, yo sé que, bueno, salieron muchos comentarios. Eso fue la noticia del día durante esta última semana, pero sin embargo, de ahora es cuando se están conociendo una gran cantidad de información, y ya teniendo los resultados totales a la mano, más los estudios de opinión que se han venido efectuando, te muestran el por qué y el cómo sucedieron las cosas, muy probablemente y técnicamente, y cómo esto pudo ser previsto por el equipo de campaña de ambos candidatos. Y bueno, aquí bastaría con decir que desde mi punto de vista muy personal no representa ninguna sorpresa los resultados que se obtuvieron en estas elecciones. Quizás en el sentido de que la mayoría de las personas daban por descartado que Donald Trump no iba a ganar, e inclusive la misma candidata demócrata y el mismo partido demócrata así lo pensaban. Sin embargo, esto se debió en parte a algunos de los errores que vamos a tocar más adelante, que es cuando haber caído en el triunfalismo. Ellos pienso que desde el momento en que Donald Trump resultó electo ganando las primarias de su partido o del partido republicano, porque hay que tomar en consideración que Donald Trump no ha hecho una carrera política dentro de ese partido, era un recién llegado prácticamente, y sin embargo logró ganar las elecciones primarias de ese partido y tener el cargo de candidato para optar por la presidencia del país, la cual termina ganando. Pero desde el momento en que él queda oficialmente con ese cargo de candidato por el Partido Republicano, la mayoría de los demócratas, o dentro de la organización del partido y del equipo de campaña, ya se contentaron mucho y dieron por descontada la victoria, pensando que tenían el ticket ganador en la mano, pues, porque siempre se partió de la premisa de que cómo es posible nadie que piense y que tenga sus sentidos bien puestos va a votar por ese tipo de persona, por ese payaso, y bueno, otra cantidad de calificativos y epítetos que no vale la pena ni vamos a mencionar acá, pues por respeto a ambas partes, a todos los involucrados en el proceso. Y bueno, ya hoy definitivamente es el presidente de los Estados Unidos, y electo por
la nación y se merece el respeto adecuado que conlleva la majestad, la magistratura de ese cargo. Bien, lo primero que quiero comenzar por compartirles es que en una frase muy que engloba todo lo que, luego de todo lo que he estudiado y lo que hemos visto, y que resume esa cantidad de hechos que se suscitaron, eh, para mí es esta que les copio acá. Y es que creo que en Estados Unidos ganó el voto de la ira, del enojo. El pueblo de los Estados Unidos está enojado en este momento, estaba enojado en el momento en que se estaba haciendo la campaña electoral, y el candidato que supo capitalizar mejor esta realidad del pueblo norteamericano, pues fue el actual presidente, el que al final resultó electo como presidente. Pero primero, antes de que entremos a analizar esta parte, quiero hacer algunas consideraciones en relación a una de las preguntas más incesantes o que mayor he recibido de parte de ustedes, y que también he visto reflejada en la mayoría de los medios de comunicación, en la mayoría de em, la televisión, de los diarios, de las redes sociales que hervían con esta noticia al momento de producirse y conocerse los primeros resultados, y hasta varios días después, aún hoy, se siguen publicando noticias y análisis y proyecciones relativas a este hecho. En relación a esto, quería comentarles lo siguiente. Voy a copiar acá una parte de texto con algunos puntos de lo que son esas preguntas que, que son las más comunes. Entonces podremos ver aquí lo siguiente, fíjense. Una primera opinión, y es la pregunta más repetida que he recibido y la que he visto en todos los medios también publicados, es: las encuestas se equivocaron. Las encuestas no sirven. ¿Para qué se hacen encuestas? ¿Usted cree que vale la pena seguir haciendo encuestas? Si fíjese lo que acaba de pasar allí en las elecciones. Los modelos de proyección se equivocaron también. Nadie, todos daban ganadora a Hillary y Hillary no ganó. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que viene Trump y gana de esa manera? Los veteranos de las campañas presidenciales anteriores fallaron, es decir, no sirven los consultores, ni los asesores, ni los que manejaban las campañas, etcétera, etcétera. Otro punto también muy comentado: la victoria de Trump es una de las mayores decepciones en la historia política de los Estados Unidos. Con relación a este punto, creo que eso depende de la situación o desde la perspectiva que se mire la persona que lo emite. Porque, bueno, decepción para algunos, gloria para otros, emoción y felicidad para muchos, tristeza para otros. Esto genera sentimientos encontrados. Y quiero, aprovechando este punto, decirles que el análisis que vamos a tratar acá, desde mi parte, voy a tratar de ser lo más objetivo que se puede, para verlo desde un punto de vista profesional, ya que yo no pertenezco ni milito en ninguno de los dos partidos que fueron los principales rivales de esta contienda electoral. Mi interés es que veamos las posibles causas técnicas o las causas ciertas que conllevaron a que este resultado se generara. ¿Cuáles fueron probablemente los posibles errores que cometieron los equipos de campaña, o cuáles fueron los aciertos que también lograron llevar a la victoria al candidato que terminó resultando ganador? Así que cualquier comentario que haga con respecto a esto, pues con todo respeto tanto para los demócratas como para los republicanos, no es mi intención ni es mi objetivo entrar a criticar a ninguno de los dos partidos por el simple hecho de ser un partido político, per se. No es mi intención. La intención es buscar desde un punto de vista profesional y técnico, que nos sirva de ejemplo esta experiencia para cualquier campaña, cualquier contienda en la que a futuro pues ustedes puedan
estar involucrados y aprender de estas situaciones para no cometer los mismos errores y para tratar de copiar las cosas positivas. Esa es la intención. Otro punto es los electores pusieron a los republicanos en el poder, le entregaron la Casa Blanca a ese partido, le entregaron el Senado, le entregaron la Cámara de Representantes y nadie se dio cuenta de esto, nadie pensó que esto podía pasar, nunca se lo imaginaron, etcétera. Este es otro de los comentarios más repetidos y más consultados. Y por último, un comentario que también me hicieron muchas personas, que bueno, ahora los profesionales en la política tendremos que pasar semanas y meses estudiando cómo y por qué todo el mundo ignoró esto, nadie se dio cuenta que esto iba a ocurrir y todo el mundo lo pasó por alto. O sea, esto hasta aquí eh, quiero hacérselos llegar para que ustedes conozcan más o menos la forma en la que en la que ha estado pensando o en la que la ha recibido la población a nivel mundial el resultado de esta elección. Sin embargo, yo discrepo bastante de por lo menos varios de los puntos que están acá en ese sentido. ¿Por qué razón? Porque obviamente mucha gente sabía que esto podía pasar. Obviamente sí se pudo haber previsto, sí se previó esto, de hecho, que esto era uno de los escenarios posibles y probables, porque amigas y amigos, nadie que no haga un análisis serio o se prepare para llevar adelante una campaña de forma seria, puede pensar que uno de los escenarios no sea el perder la contienda o el que le vaya mal y el resultado sea adverso. Por favor, no decimos que usted va a ir pensando eh, en hacer el trabajo que va a hacer sabiendo que va a perder o entregado. Eso no es a lo que me quiero referir. Lo que me quiero referir es que siempre se establecen varios escenarios probables que pueden pasar. Y de hecho aquí las personas, uno de los comentarios que me decían que los modelos de proyección se equivocaron. No, no se equivocaron. De hecho, este era uno de los modelos o de escenarios previsibles que podía ocurrir y de hecho ocurrió. Por eso se establecen varios escenarios y en función de esos escenarios usted va, como equipo de campaña conjuntamente con su candidato deben generar o prospectar cuál es el escenario deseable, el que ustedes quieren que ocurra y en función de los distintos escenarios que están planteados, entonces trabajar para que ese escenario que ustedes quieren que sea el que se materialice, sea el que ocurra y sea el que definitivamente se lleve a cabo. De hecho, esto es lo que se conoce como en materia política como la técnica o la ciencia de la prospección. Eh, que bueno, en otra oportunidad conversaremos en relación a eso. Pero en conclusión de este punto, quería explicarles algo, un puntito, una cuestioncita técnica aquí en relación a esto, porque de verdad pienso que son comentarios, sobre todo, no lo que puede hacer cualquier persona, lo que puede hacer usted, puede hacer yo, sino sobre todo los medios de comunicación y algunos personajes especializados en el área de la comunicación pública que muy a la ligera lanzan estos comentarios y lo utilizan como método para generar publicidad viral o para generar circulación de su noticia, resaltar sus medios, etcétera. Esto me parece a mí particularmente hasta un poquito irresponsable porque no es el 100% de la verdad. Siempre hay que buscar las fuentes, contrastar los hechos y ver que se sea lo más objetivo posible. Siempre, sobre todo cuando usted está informando y cuando usted es responsable por la difusión de información a través de un medio de comunicación. Pero yo les voy a explicar aquí por qué estoy en desacuerdo con esto y algunos ejemplos, ¿no? Entonces tenemos la primero, lo que todo el mundo me señala o la pregunta más hecha, más consultada o más discutida es que las encuestas se equivocaron, que las encuestas no sirven, que para qué usted va a gastar dinero haciendo encuestas, que si eso se equivoca, si ahí tienes, mira lo que pasó con Trump, todo el mundo daba ganador a Hillary, Hillary perdió. Entonces bueno, hay dos cosas que es bueno que tomemos en consideración en este sentido. Lo primero es
que el, vamos a colocar aquí, me voy a anotar por aquí, sería el sistema electoral. ¿Ok? El sistema electoral en los Estados Unidos. El sistema electoral en los Estados Unidos es muy diferente y muy particular en relación con el resto del mundo, porque aquí no se ganan las elecciones por el voto popular directo. Obviamente las personas votan y lógicamente una gran cantidad de votos, una avalancha de votos puede permitir a un candidato que gane unas elecciones, pero siempre y cuando el candidato se asegure ganar en los estados que son claves porque representan o porque arrojan una cantidad de votos que aquí se llaman votos electorales. Es decir, cada estado, y me disculpan los que ya saben este sistema, pero bueno, va a dirigir la información para los que no lo conocen hasta el momento. Aquí cada estado tiene una cantidad de votos electorales que están en disputa. Así que podemos ver algunos estados que solamente arrojan 4 votos electorales para el candidato que gane ese estado, como hay otros estados que son los estados clave, importantes acá, como el estado de Florida, que arroja 29 votos electorales. Entonces, al final del día, se van sumando los votos electorales que gana cada candidato en cada estado y en los estados que ha ganado, obviamente, porque si usted gana, se le entregan los votos electorales al que ganó el estado y el otro cuánto obtiene, cero. Entonces eso permite al final hacer una suma de todos esos estados que usted ganó y el que tenga la mayor cantidad de votos, que pasen normalmente de 240, 270 votos por allí, es el que resulta ganador de las elecciones. Entonces, en este caso, el que ganó los estados clave fue el señor Donald Trump. Y fíjense, ¿por qué le traigo a colación a este punto? Porque en estas elecciones lo que se llama el voto popular, lo ganó la señora Clinton. Es decir, que si vamos al primer punto eh, obvio en este sentido, que pronosticaban las encuestas que la mayoría o el mayor número de votantes lo iba a obtener la señora Clinton. ¿Eso ocurrió o no ocurrió? Pues bueno, sí ocurrió. El voto popular, que es la cantidad de personas que votaron, la señora Clinton le ganó al señor Trump. Eso ocurrió al final. Pero ¿qué pasa? Que depende de cómo estuvo distribuida esa votación, entonces es que va a depender la cantidad de votos electorales, de colegios electorales, que son los que se adjudicó el señor Trump para poder ganar la presidencia de los Estados Unidos. Allí está el dilema. Entonces el primer punto con el que usted fácilmente puede rebatir esa objeción donde señala que las encuestas se equivocaron, no sirven para nada, ¿no? Las encuestas acertaron que la señora Clinton podía obtener más votos que el señor Trump. Y aquí quiero establecerle una acotación y una particularidad. Siempre podemos decir que las encuestas no se equivocan. Obviamente hablando de una encuesta seria, una encuesta hecha con los criterios técnicos mínimos necesarios para que sea considerada una herramienta científica, útil, bien hecha, bien elaborada. Cuando una encuesta se hace de esa forma, no se equivoca. Los que nos equivocamos somos nosotros. Quienes se equivocan, los analistas, los consultores y los que hacen predicciones. Porque usted va a tomar ese insumo, que es un instrumento técnico, científico, que es el resultado de una encuesta, y basado en otra cantidad de elementos que usted toma en consideración, usted hace una predicción. Esas personas que hacen las predicciones son las que se equivocan, normalmente, pero no la encuesta como tal. La encuesta lo que nos muestra es una radiografía exacta del momento en que fue tomada la muestra que se midió. En el momento en que ese electorado meta, en que esa población que fue sometida a ese estudio le fue tomada su opinión,
la encuesta nos va a mostrar lo que en ese preciso instante esas personas están pensando y están sintiendo. Puede que el día de mañana o la semana que viene esas personas piensen o sientan otra cosa. Entonces, no es que la encuesta se equivocó, es que las situaciones cambian, es que el mundo es muy variable y que todo esto es una dinámica que se va moviendo a la velocidad del rayo. Y por esa razón se hace necesario en un equipo de campaña que esté aspirando a ganar una elección, tener, no solamente hacer una encuesta y ya, sino hacer muchas encuestas que te ayuden a ir midiendo por dónde vas, cómo estás ubicado y qué es lo que está ocurriendo en el escenario en el que tú estás participando durante esa contienda. Y les digo que de hecho no se equivocaron porque siempre es cierto, siempre las encuestas daban como ganadora o por encima de las preferencias para el candidato Trump a la candidata Hillary Clinton, pero nunca le dieron una ventaja lo suficientemente amplia y demoledora como para dar por descontado que ella iba a ser la presidenta del país. De hecho, siempre los márgenes estuvieron muy estrechos y hasta aproximadamente unas 72 horas, unas 48 horas de la elección, los últimos encuestas que yo pude revisar daban una diferencia apenas por Hillary por encima del señor Trump, pero de apenas el 1%, un puntito porcentual. Y como todos sabemos, eso es mucho menos que un empate técnico, pues, realmente. Si se está hablando de 4 puntos, ya se habla de un empate técnico. Imagínense ustedes un punto y a veces hasta menos de un punto porcentual. Entonces, en ese sentido, eso lo que permitía avisorar era que la pelea estaba muy reñida y que al final del día el que obtendría la victoria sería aquel equipo de campaña, aquel candidato, aquel partido que pudiera movilizar a sus electores para que convirtieran esa expresión en votos en las urnas. Aquel equipo que lograra hacer eso, lograra llevar a la gente a votar, lograra que las personas convirtieran efectivamente esa simpatía en votos, iba a resultar a la postre el ganador. Y esto lo hizo inteligentemente el equipo de campaña del señor Trump en los estados que a ellos les interesaba dominar y ganar. Pero no solamente podemos achacarle el triunfo a que llevaron y movilizaron, ayudaron a movilizar a las personas, porque también aquí se da una particularidad muy específica de este país, que muchísima gente, aun y cuando la vayan a buscar, la llamen, etcétera, si no quiere, no sale y no va, y hasta ahí llegó todo, sino que había una gran motivación, una gran parte de fanatismo, de motivación, de emoción, de deseo en el electorado que estaba apoyando al señor Trump, el cual no se reflejaba de la misma manera en el electorado que estaba apoyando a la señora Clinton. Esto aún al final, cuando se contaron los votos y se vio que se hizo mucho trabajo para que la gente votara y de hecho la señora Clinton gana el voto popular. El señor Trump logra capitalizar esa emoción, ese descontento, ese ánimo que él inyectó en el electorado, que lo vamos a analizar un poquito más adelante acá, para convertirlo en votos, para lograr que la persona, que es el votante, esa persona que estaba en su casa sentada, tranquilo, descansando, tuviera el deseo, sintiera el deseo, la energía, la importancia de levantarse, vestirse e ir a depositar su voto para lograr, según su criterio, según su pensamiento, cambiar las cosas de la manera en la que a lo que se estaba enfrentando. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Y un detalle técnico que quería comentarles en relación a, la, a lo de las encuestas. Fíjense acá lo siguiente.
quiero dibujar aquí esta especie de embudo porque a lo largo, vamos a poner esta línea aquí, aquí ponemos el día D, que es el día de las elecciones, y aquí el inicio de la campaña. Muy bien. Todo esto serán los días que va a durar el periodo de campaña hasta el día de las elecciones, que es este, que justamente es el que está ubicado aquí. Bien, donde se cruzan las dos líneas. Estas dos líneas, cuando usted realiza una encuesta aquí, ¿ok? Sus resultados serán más imprecisos o menos precisos, como usted quiera decirlo, eh, que los que usted obtendría si hace la encuesta aquí en este punto del tiempo. ¿Ya? En este punto temporal, y aquí estamos en este punto temporal. Una encuesta que se haga al inicio de la campaña nos dará una idea de cómo está orientado el electorado, qué está sintiendo la gente, cuáles son las cosas que están ocurriendo, pero no nos sirve para predecir ese mismo día, de hecho, fehacientemente, y escribirlo en piedra, que tal o cual candidato va a ser el ganador. Por eso se hace necesario a lo largo de todo el periodo de la campaña, esto que está acá se le conoce como este margen que está acá, este espacio, todo este espacio que usted está viendo acá, se le conoce con el nombre de umbral de maniobrabilidad, porque en este umbral de tiempo y espacio están ocurriendo una cantidad de hechos que van a afectar de manera directa al resultado de las elecciones, el día de las elecciones, que es el que marcamos aquí como día D. ¿Ok? Entonces, mientras mayor, mientras más ancho sea el umbral de maniobrabilidad, menos acertadas serán las predicciones que usted pueda hacer acerca de una herramienta o del resultado de una encuesta o un estudio de opinión que usted haya hecho. En cierto modo podríamos decir que hay mayor incertidumbre. Esa sería la palabra adecuada. Hay mayor incertidumbre aquí por más que usted esté utilizando todas estas herramientas para poder predecir el resultado final. Por el contrario, si usted hace un estudio de opinión poquitos días, 2 días, 3 días antes de las elecciones, tendrá menor incertidumbre, muchísimo menor incertidumbre. O sea que tendrá unas altísimas probabilidades de acertar con cualquier predicción que usted haga sobre quién va a ser electo el día de esas elecciones. Entonces, por eso una de las herramientas utilísimas para usted llevar adelante una campaña exitosa es que durante todo el transcurso de este margen, de este umbral de maniobrabilidad de la campaña, usted se mantenga haciendo algunas mediciones que usted va a planificar dentro de su planeación estratégica que le permitan a lo largo del recorrido del desarrollo de la campaña ir corrigiendo errores si tiene que corregirlos o acentuando actividades si considera y ve que le están generando excelentes resultados. Esto es lo que se recomienda que usted debe hacer durante el desarrollo de esa campaña. Por eso les comento que desde este punto de vista funcionan los resultados de las encuestas. Como les comentaba al principio, la encuesta es una radiografía exacta de lo que está ocurriendo en el momento en el que se hizo el estudio, en el que se levantó el estudio de campo. Entonces, obviamente, esta de aquí le va a revelar lo que está ocurriendo ese día, que es el día antes del lanzamiento de la campaña, y esta de aquí, que es 2 días antes de las elecciones, le va a revelar lo que está ocurriendo precisamente en ese momento. Entonces, mientras más estudios yo haga antes de llegar a este día tan estrecho, me permitirá a mí saber lo que está ocurriendo, lo que está pensando el electorado y si tengo que tomar algunas medidas para encauzar el rumbo de mi campaña o generar algún tipo de actividad o de estrategia que me permita incrementar mis posibilidades de victoria al llegar al último día. Bien, entonces primer punto de lo que vemos acá es que las encuestas, pues, vuelvo y les repito, no se equivocan, se equivocan los pronosticadores, los
analistas o los consultores que basados en esa información pues nos atrevemos a emitir pronósticos y toda esta serie de cosas. Y fíjense que si esto es tan así que, y les voy a colocar esto un poquito más adelante, uno de los, una persona muy famosa aquí en los Estados Unidos, que es eh, un cineasta, ya había emitido una opinión, se mantuvo emitiendo varias opiniones al respecto durante el transcurso de la campaña, y donde él manifestaba que aunque él públicamente decía que iba a votar por Hillary Clinton, aunque no le agradaba mucho el desempeño de ella, él decía que lamentablemente iba a ganar Donald Trump y escribió una serie de argumentos que, bueno, por supuesto entraron en el debate público, fueron criticados, mucha gente lo estuvo manejando y toda esa serie de cosas. ¿Por qué yo les digo que ganó el voto de la ira? Y yo estuve haciendo algunas anotaciones aquí para que eh, para comentárselas a ustedes. Bueno, de los análisis que se estuvieron haciendo durante el inicio de la campaña, y obviamente pienso que todo esto lo manejaban tanto el equipo de campaña de Hillary Clinton como el equipo de campaña de Donald Trump, se arrojaba que un gran porcentaje del pueblo estadounidense, de las personas de los Estados Unidos, sobre todo la clase media, lo que fue conocida como la clase media y la clase trabajadora, obrera, estaban bastante molestos, bastante enojados y decepcionados con el gobierno englobado como tal, en general, porque se revelaba un dato curioso: el presidente Obama, él como persona, como presidente solamente, seguía manteniendo un alto índice de popularidad, pero cuando se hablaba del gobierno que habían llevado adelante los demócratas, había un alto rechazo y una gran cantidad de personas enojadas porque eh, achacándole que tanto el presidente Obama, que era el encargado de dirigir el gobierno, como los miembros del Congreso, les habían fallado. O sea, la gente se sentía que este gobierno, en el desarrollo de sus 8 años de trabajo, les falló a la hora de cumplir sus promesas de convertir a los Estados Unidos en una mejor nación. Promesas sobre todo centradas en el área económica. ¿Ok? Y esto pues generó un enorme descontento, perdón, en la población, que no estaba siendo capitalizado por nadie. O sea, estaba ese descontento allí, estaba ese nicho de una gran cantidad de personas descontentas, enojadas, molestas, que nadie había volteado a mirar en ese momento. Y de repente aparece el señor Trump. Y el señor Trump aparece frente a estas personas, y su equipo de campaña hábilmente, porque eso hay que reconocérselo, detectan que está este enorme descontento en estos diversos nichos de votantes, de electores, y decidieron, como parte de su estrategia de campaña, capitalizar ese descontento. Así que el, el presidente, el ahora presidente Trump, en ese momento candidato, se lanza a buscar los votos que están, los nichos de personas que están cada vez creciendo más en ese instante dentro del descontento. Y su gran éxito durante el desarrollo de esta campaña fue aglutinar todo ese enojo, apropiarse de toda esa ira, todo ese enojo que tenían esas personas, y una vez apropiándose de eso, de ello, señalar y identificar a Hillary Clinton como la candidata del gobierno. Es decir, esa es la candidata que no va a permitir que esas situaciones que te están afectando hoy a ti como pueblo se cambien. Esa es la candidata que no va a permitir que tú puedas salir de la situación en la que estás en este momento.
Entonces, el gran éxito de ellos fue transformar ese, primero aglutinarlo, acumularlo, hacer un frente común en torno a ese enojo. Y segundo, mostrarles un responsable y una culpable de esa situación que es la que estaba ocasionándoles el enojo a esa serie de personas. Ojo, porque esto aquí es muy importante, siempre lo decimos, que tú debes saber, es siempre conocer al electorado. Y no solamente conocer al electorado tuyo, conocer al electorado de tu contrincante y conocer a tu contrincante. Siempre me gusta poner de ejemplo aquí la frase del inmortal Sun Tzu en su obra El arte de la guerra, cuando señalaba que si te conoces a ti, pero no conoces a tu enemigo, correrás peligro en ganarás una batalla y perderás una batalla. Y si no te conoces tú mismo ni conoces a tu enemigo, en todas las batallas a las que concurras correrás peligro. Pero si te conoces a ti mismo y conoces bien a tu enemigo, ni en 100 batallas correrás peligro. Bueno, esa parte, ese pensamiento es bien aplicado en este sentido, porque mientras el equipo de campaña de la señora Clinton lo que hizo fue menospreciar o no dar importancia al candidato de los republicanos, pensando que no era imposible que él pudiera tener una enorme cantidad de personas que votaran por él como para que pudiera llegar a ganar las elecciones. Ellos se centraron en buscar a esas personas, detectar cuáles eran las necesidades, en este caso ese enojo, por qué estás enojado, qué es lo que estás sintiendo, y ir a hablar con ellos, ir a conversar con ellos, ir a ofrecerles una solución y a la vez de ofrecerles una solución, mostrarles y enseñarles quién es el culpable de la situación que tú estás viviendo en este momento. Pero no te preocupes, yo te voy a solucionar ese problema. Y esto obviamente, aunque se presta para la discusión que posteriormente podamos tener, aunque se haya hecho con un lenguaje populista, basado de repente sobre algunas premisas que son falsas al momento de hacerlo, pero generaron un gran impacto y una gran beneficio para la campaña del señor Trump. Fíjense que una cosa interesante dentro de los análisis que se estuvieron haciendo allí en estas primeras estudios de opinión completos que deben hacerse al inicio de cada campaña, muchos de los votantes republicanos lamentaban o se quejaban y se expresaban su malestar acerca del creciente gasto y la cada vez más inmensa deuda de la nación. Ellos expresaban que había un gasto público excesivo, que la deuda estaba creciendo, que dónde vamos a parar y que esto afecta a todas las personas. A la par de ellos, entonces veíamos a los demócratas, las personas que se reconocían o manifestaban ser demócratas, que se lamentaban y se sentían molestas y decepcionados por la inhabilidad del presidente Obama para lograr que se aprobaran más leyes en el Congreso o para lograr que no ocurrieran este tipo de cosas en materia económica, en la pérdida de empleos, etcétera. Y por otra parte, las que se manifestaban como independientes, su principal eh, queja o su principal malestar, a, aunado a la pérdida, a la dificultad para conseguir empleos bien remunerados y a la pérdida del poder adquisitivo en el sentido de la consecución de empleo, por la quiebra y el cierre de varias industrias, se quejaban de la constante pelea, la constante diatriba, la constante enganche en discusiones inútiles entre los dos partidos dominantes aquí en el país, o sea, tanto los demócratas como los republicanos. O sea que teníamos esas tres quejas permanentes que fueron reveladas por estos estudios. De igual manera, una gran cantidad de personas ubicadas en las áreas que antiguamente fueron conocidas como unas enormes
áreas industriales por su aporte del desarrollo de minería, del acero, de la industria del acero, la industria de la minería y toda esa serie de las industrias manufactureras, se encontraban descontentas, enojadas también por el hecho de que se han cerrado muchísimas fábricas, muchísimas empresas y de todo ello tomó nota el equipo de campaña del señor Trump. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar parte, si nosotros nos ponemos a analizar gran parte de lo que ocurrió en ese momento, estas personas no se detuvieron a pensar y analizar las posibles causas técnicas o políticas de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y ese desarrollo de la situación económica le hizo muchísimo daño a la campaña de Hillary Clinton. Aunque nosotros podemos, porque es un hecho cierto, demostrar que la recesión se acabó, terminó, que los niveles de desempleo han bajado bastante desde el problema que hubo con la explosión de la burbuja inmobiliaria y todo el problema de la recesión y todo eso, ha aumentado muchísimo las oportunidades de empleo, pero no son empleos como a los que los estadounidenses estaban acostumbrados. Y muy curiosamente, dentro de los resultados de estas encuestas, muchísimos de estas personas, de estos votantes, no lo sienten así, no sienten que ya haya terminado la recesión, no sienten que el nivel de empleo haya subido, que el desempleo haya bajado, que el gobierno haya hecho algo por ellos. Y lo que tienen es una gran duda en ese punto del sistema económico y una incertidumbre que no saben que no atinan a saber, a descubrir, a imaginarse qué puede pasar más allá dentro de un par de años, dentro de 3 años. Y tienen esa incertidumbre, tienen esa duda de acuerdo a lo que revelaban las encuestas en ese momento. Ahora, em, la duda, esa incertidumbre que ellos tienen o tenían en ese instante, recuerden que estamos hablando del inicio de la campaña, era alimentada y apoyada por lo que les comentaba anteriormente, de que la gran mayoría de, de las personas que estaban consiguiendo trabajo eran trabajos a medio tiempo y trabajos temporales. Entonces, obviamente se podía conseguir algún tipo de trabajo, más no los trabajos a los que ellos estaban acostumbrados. Recordemos que, de acuerdo a las estadísticas, en los años en que estaba en pleno apogeo la industria minera de carbón, de acero y de la industria manufacturera, un obrero promedio eh, de, de la más baja capacitación técnica, trabajando fuertemente allí, se hacía alrededor de unos $100,000 al año. Entonces, eso comparado con otro tipo de empleo que no te genera ni si acaso $20,000 aproximadamente, es una diferencia bastante abrumadora. Entonces, en concreto, ¿qué hizo el equipo de campaña de Trump en este sentido, que pienso que es parte de lo que le ha generado el éxito? Uno, detectaron lo que estaba pensando la gente, ¿ok? Y si de estas mismas encuestas que obviamente a las cuales también tuvo acceso el equipo de Hillary, eh, vemos que el equipo del señor Trump, voy a copiar esto aquí con texto para que ustedes les quede si lo quieren anotar. O sea, primero detectaron las necesidades. Ok, ¿cuáles fueron las necesidades? Queremos empleo, estamos defraudados, nos sentimos defraudados, este gobierno no ha hecho lo que nos había prometido, no nos ha dado los empleos que queremos, no nos ha eh, respondido de la manera en que nosotros queríamos, esperábamos que ellos nos fueran a ayudar
a volver a echar adelante toda esta industria, a volver a reactivar toda esta industria, y que no sé que fuesen quedando las ciudades y algunos de los pueblos como pueblos fantasmas o como ciudades desmanteladas, que pues las ha habido bastante aquí en esas áreas que anteriormente fueron áreas manufactureras. Segundo, pues desarrollaron un discurso y una propuesta para llegarle a ese electorado que estaba transitando por esas necesidades. Y ojo con esto, porque allí vamos a ver a una parte en la que trabajó mucho el señor Trump con su equipo de campaña, que fue en atacar, esta fue una de sus estrategias principales, el muro azul. ¿Ok? ¿Qué es el muro azul? El muro azul es un área conocida aquí en los Estados Unidos con ese nombre porque está compuesto por un conjunto de estados en los cuales el Partido Demócrata, que es de color azul, había ganado en la gran mayoría las últimas 6 elecciones presidenciales las había ganado allí de calle. Y en uno de ellos había ganado 7 de las últimas 7 elecciones presidenciales. En ese estado había ganado los demócratas. Entonces todo este conjunto de estados formaban una muralla impenetrable en las cuales se confiaba el equipo de campaña del Partido Demócrata, como dando por descontado de que allí nadie les podía ganar, allí son invencibles y allí jamás ni nunca los republicanos podían soñar con llevarse la victoria. Y resulta que esos estados arrojaban una gran cantidad de votos electorales, que son los votos importantes, los votos que cuentan para poder ganar las elecciones. Entonces, ¿cuál fue uno de los errores del equipo de campaña Hillary Clinton? Descuidar el muro azul. ¿Cuál fue uno de los aciertos del equipo del señor Trump? Atacar el muro azul. Ellos se fijaron la meta de penetrar ese muro, de minarlo, de irlo poco a poco ganando a esas personas que estaban allí, que ellos se detectaron que estaban descontentas, que estaban enojadas, que tenían ira por la situación que estaban viviendo y que el Partido Demócrata no les había dado una respuesta satisfactoria. Se presentó allí el señor Donald Trump, ¿ok? Con un discurso populista y en muchos casos falso, pero populista al fin, pero enérgico y explotando todo su carisma, todo el carisma del cual él posee y es muy habilidoso. Y ojo, esto se los digo independientemente de que a usted le guste o no le guste la manera en cómo es el señor, si es pedante, si es gritón, etcétera. Pero fue la persona que dio la cara, se acercó, fue hasta donde estaba esa gente, a esos pueblitos que estaban destruidos, que estaban en la peor condición. Allí se presentó el señor Trump con su compañero de fórmula y conversaron con esa gente y les habló, les dijo al oído lo que esa gente quería escuchar. Hizo 3 cosas como componente de ese discurso que estaban llevando adelante ellos. Primero, que se montó sobre utilizando como su espada fundamental, como su arma fundamental, lo de la caída de las fuentes de empleo bien pagadas en las industrias manufactureras. Cosa que en gran medida es cierto, porque sí se cayó todo esa fuente de trabajo, se cerraron una gran cantidad de industrias, pero no todo es debido a las causas que él estaba esgrimiendo. Y él atacó eso hábilmente con estas personas, diciéndoles que el culpable de eso se debía a los tratados de libre comercio que habían sido firmados por este gobierno, que los culpables de eso eran los chinos, estos tratados de libre comercio, los inmigrantes, y bueno, como ya les comentaba, ese discurso es el que se vino a convertir en una poderosa y afilada espada que él empezó a utilizar con esas personas, avivándoles el enojo.
y lo utilizó repetida y eficazmente. Así que no solo les mostró a esos electores de esa área del muro azul que la causa de sus problemas era esa, ¿ok? Le dijo, mira, tú no tienes trabajo hoy, tú estás pasando por todas estas situaciones como tú lo planteas, por esta razón, ¿ok? Pero no solamente le mostró la causa, sino que también les dijo, yo te voy a solucionar esto. Yo le voy a prohibir la entrada a los musulmanes a este país. Yo voy a levantar un muro contra los inmigrantes que te están quitando el empleo. Y yo voy a acabar con esos tratados que son los que paralizaron las empresas, paralizaron la minería y destruyeron y han destruido la grandeza de nuestro país. Y por eso yo voy a hacer que América sea grande de nuevo. Ese fue el discurso base sobre el cual se montó el señor Trump y la campaña del señor Trump. Y al final cerraba recordándoles inmediatamente que yo soy experto en hacer dinero y voy a traer cientos de miles de empleos de vuelta para esta nación para que sea grande de nuevo. Y inmediatamente ligado allí les recordó un objetivo contra el cual ellos podían desahogar todo ese odio, todo ese enojo, toda esa ira reprimida. Les dijo que Hillary es la culpable de esto también porque ella está de acuerdo con la globalización y por eso, porque como ella está de acuerdo con la globalización, se esmera por agradecerles y quedar bien con el liberalismo mundial. Y ella hace eso, prefiere hacer eso, prefiere quedar bien con el liberalismo mundial en lugar de quedar bien con los trabajadores estadounidenses que son los que están pasando las penurias aquí dentro del país. Entonces fíjense mis amigos, el llamado muro azul de los demócratas está conformado por los estados de Pensilvania, de Michigan y de Wisconsin. Y esa parte que está allí dentro de ese muro, dentro de ese estado, cuentan con una gran cantidad de ciudades que son eh, tradicionalmente recordadas y por su índole o por su origen industrial, porque allí se asentaron una gran cantidad de las industrias del acero, y automotriz, etcétera. Dentro de esas ciudades, por ejemplo, estaban Pittsburgh, eh, Detroit y otras más, que ahorita se me escapa a la memoria. Pero la estrategia de ellos allí, ese cinturón de ciudades o ese grupo de ciudades que están ahora bastante deprimidas desde el punto de vista de industrial y manufacturero, es conocido como el cinturón de óxido. Eh, Conocido así porque como eran industrias que tenían que ver con el acero, el hierro, las minas y la manufactura de productos de ese tipo, se le dio ese nombre, ¿no? Entonces, en ese llamado cinturón de óxido o el Rust Belt, el presidente Trump se centró con su equipo de campaña en minar el muro allí. Y tanto él como su compañero Mike Pence penetraron de manera especialmente ese muro, visitándolo con muchísima frecuencia, cosa que no hizo Hillary Clinton ni el equipo de campaña de Clinton. Ellos sí recorrieron pueblito por pueblito minero, ciudad por ciudad manufacturera, dando sus discursos encendidos, montándose sobre ese discurso y dándole esperanza a las personas, a los votantes que estaban allí, de que les iba a traer una solución. Montado sobre también ese discurso de su imagen de yo soy millonario, yo sé cómo se hace el dinero, yo sé cómo se generan los negocios, yo sé cómo construir empleos y yo te voy a traer los empleos de vuelta para acá. Yo voy a reactivar todas esas empresas, yo voy a reactivar todas las minas y bueno, por ahí adelante les voy a copiar eh, quizás una parte porque vale la pena que lo tengan, sobre del discurso que él estaba manejando. Lo estoy buscando por aquí. Eh, Déjenme buscarlo un segundito y se los coloco para que si quieren lo puedan anotar.
porque es interesante. Em, Textualmente, las palabras textuales, esto lo voy a sacar y lo voy a copiar aquí. Un segundo. Muy bien. Fíjense lo que habla Trump acá. Estas son palabras textuales del candidato. Le dice a los votantes en ese sentido, nuestro acero va a volver, nuestra energía será protegida, habrá una situación completamente diferente, ya no seremos considerados gente tonta, seremos los genios, créanme. Prometió Trump unas semanas antes de las elecciones a los habitantes de Johnston, Pensilvania. Voy a poner a los mineros a trabajar de nuevo, les dijo. En cada meeting, Trump rememora los buenos tiempos, identifica al enemigo que los destruyó y explica cómo vencerlo. Demoniza al presidente Barack Obama y le echa la culpa al desempleo a su plan de energía limpia. Juntos vamos a destrozar a los políticos corruptos y vamos a dar lo justo a los olvidados. Entonces, si ustedes ven esta parte, ¿qué es lo que vio la gente o qué vieron esos votantes de esos estados clave que le terminaron dando la victoria al señor Trump en él, en ese candidato? ¿Qué vieron? Pues simplemente un just, justiciero, podemos usar esa palabra, o un verdugo. Eso es lo que vieron esas personas allí. Entonces en ese momento usted puede decir que todas las acotaciones que se hicieron en contra del señor Trump de llamarlo misógino, grosero, vulgar, patán, payaso, bueno, todo lo que le quisieron decir, de que hacía trampas contra el fisco, de que no quiso enseñar su declaración de impuestos, de que era fascista, de la xenofobia porque no respetaba a los inmigrantes y dijo que iba a votar a los inmigrantes, etcétera, etcétera. Todo eso no valió de nada ante la visión que estaba viendo, que estaban viendo estas personas de un, y yo creo que tanto como un justiciero como un verdugo, la palabra que ahora me acaba de venir a la mente, que creo que es la más adecuada, es la de un vengador. Y realmente creo que esta sería la palabra que lo engloba todo. Toda esta gente vio en el señor Trump un vengador, es decir, esa persona que como que no le importa enfrentarse a esos políticos, no le importa pelear con ellos, no le importa destruir a los corruptos, como dice él, no le importa gritarle las cosas en su cara porque como es multimillonario, como es un hombre exitoso, como es un hombre que nadie lo puede doblegar, puesto que tiene todo el dinero que quiera y va a hacer lo que quiera, entonces ese es el vengador perfecto para que yo lo ponga en contra de esta gente que se olvidó de mí, que no me prestó atención, que no me cumplió las promesas y que me tienen hoy viviendo en la situación en la que estoy. Esto, mis amigos, es algo, si lo analizamos a profundidad, bastante peligroso porque no sabemos ese vengador cuáles sean sus intenciones ni de qué forma pueda reaccionar. Y ejemplo de eso ya tenemos bastantes en todo el mundo. Y si no, vean el caso de la tragedia que está viviendo Venezuela en este momento. Entonces, por encima de eso, creo que otro de los errores que cometió el equipo de campaña de la señora Hillary es subestimar, ¿ok? Subestimar a su adversario. Esto es un error muy grande. ¿Por qué? Se centraron en que era una persona a la que nadie le iba a prestar atención, a que era una persona que tenía muchos defectos y que esa persona no estaba preparada ni capacitada ni tenía la experiencia que sí tenía su candidata y que por lo tanto pues ya daba por descontada la victoria. Y esto los llevó a dos cosas fatales. Una,
el síndrome de la victoria, o sea, se creyeron ganadores de una vez. Y dos, ¿ok? Que equivocaron la estrategia y comenzaron a atacar las debilidades del candidato. Comenzaron a atacar las debilidades de ese candidato en lugar de atacar sus fortalezas. Y creo que eso es una grave equivocación, un grave error que cometieron en ese punto. ¿Por qué razón? Porque aquí vamos de nuevo con el poder que tienen los estudios de opinión y las encuestas cuando se hacen bien y cuando tú las utilizas como un insumo para planificar tu estrategia de campaña desde un inicio. ¿Ustedes creen, háganse esta pregunta por un momento, ustedes creen que esa cantidad de personas, ese universo de personas que votaron por el señor Trump, no saben o no se han dado cuenta o no se fijaron que el señor Trump era misógino, que trataba mal a las mujeres, que hablaba groseramente, que le grita a quien le da la gana, que sacó un periodista de una rueda de prensa libre porque le estaba haciendo preguntas incómodas, que no es xenófobo o racista o lo que sea. Todas esas series de supuestas debilidades, ¿ok? Supuestas debilidades que tenía ese candidato no eran hacia donde tenía que ir dirigido el ataque del equipo de campaña de la candidata Hillary Clinton. Porque estas debilidades ya las conoce este núcleo de personas que están aquí, que constituyen el voto duro o las personas que por sí o por no están viendo al señor Trump como una opción. Entonces, en lugar de atacar esas debilidades que ya todo el mundo las conocía y que todo el mundo sabe cuáles son y que todos estaban girando en torno a ellas, ok, se cometieron, se produjeron dos cosas eh, totalmente negativas para la campaña de un candidato, de tu candidato, en este caso que tú estés asesorando, en este caso muy específico la señora Clinton. Uno, no se estudió este universo que está aquí, que debieron haber estudiado, bueno, ¿por qué? Háganse esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué estas personas, por qué este universo de personas, aún sabiendo esto, ¿verdad? Aún sabiendo esto, van a votar por el señor Trump? ¿Por qué razón? ¿Qué los mueve a eso? ¿Qué los está moviendo? ¿Por qué se sienten así? ¿Qué están pensando? Esto, esto es importantísimo, debieron haberlo analizado. Y lo segundo, que es un error garrafal, fue que al centrarse en atacar estas debilidades, convirtieron al señor Trump, ¿ok? Convirtieron al señor Trump en qué? En la estrella de el proceso electoral. O sea, todo giraba en torno a atacar las debilidades del señor Trump y a pelear con él y a discutir con él en su campo, acusándolo de que, bueno, que tú no respetas a las mujeres, que tú eres un abusador, que tú estás en contra de los inmigrantes, que tú esto, bla, bla. Y en este terreno es donde el señor Trump tiene sus mayores fortalezas. Aunque le están atacando lo que ellos consideran unas debilidades, el señor Trump es una persona que se sabe manejar muy bien en los medios. El señor Trump es una persona que maneja bastante bien y se nota que hicieron trabajo en eso, de, el manejo de parte de las emociones, de la inteligencia emocional durante los ataques, ojo, porque no digo que él no pierda sus casillas en alguna oportunidad, pero cuando iban a este punto, algún enfrentamiento que el señor Trump sabía atacar directamente sin mostrar emoción. Es decir, de una manera fría y precisa atacaba a las debilidades de la candidata Clinton, sacándola de sus casillas. Cosa que pienso
que ella en gran medida no logró. Puede que haya habido algún momento, pero no lo logró en gran medida. Y al estar atacando estas debilidades, se puso a hacerse, se le hizo una publicidad desmesurada, exagerada, y todo giraba en torno a lo que el señor Trump dijera, gritara, hiciera o dejara de hacer, en lugar de tú llevar la ofensiva de la campaña o de tú imponer la agenda de tu candidato. Pienso que esto fue uno de los grandes errores que se cometieron y los cuales le dieron un enorme impulso al señor Trump en ese sentido. Vamos a revisar otro de los puntos que quería comentarles. Ok, y ya para ir cerrando y no hacerles esto tan largo, eh, concluir viendo todos estos errores que hemos analizado acá, una parte importantísima es haber descuidado, no solo subestimar a su contrincante y eh, convertirlo en la estrella del proceso, sino descuidar a su electorado. Descuidar a tu electorado base. Esto es algo muy delicado. Si tú tienes un electorado base, tú debes estar en sintonía con él. No importa dónde esté, cómo esté y qué es lo que está pasando. Porque tú debes cuidar esa fortaleza que tienes. Y en este caso, eso no resultó de esa manera. El Partido Demócrata descuidó la fortaleza de su muro azul, con el cual hubiesen sido imbatibles. Descuidó esa fortaleza, la dieron por descontado que las personas que estaban ahí eran un voto fijo, eran un voto fiel, que no se iban a cambiar de ninguna manera, y resulta que allí fue donde se demostró lo que la campaña del señor Trump denominó el voto silencioso. Ellos hablaban de nuestro voto silencioso. Bueno, su voto silencioso se reflejó en el muro azul. Y al ganar esos estados del muro azul, esos votos fueron decisivos, conjuntamente con el estado de la Florida, en el cual pudiéramos hacer otros análisis muy particulares, porque ese fue un estado muy particular, ¿no? En los cuales también la señora Clinton se vio perjudicada por actuaciones de su propio partido, en este caso del presidente Obama y de otro ente gubernamental. Pero ese es otro caso. El hecho de haber perdido esos estados claves que componían el cinturón el, de óxido y el muro azul le dieron un golpe mortal a las aspiraciones de la candidata Hillary Clinton. Por eso, importantísimo, no descuidar tu electorado base. No descuidar tu electorado base. Que la historia hubiese sido diferente si el equipo de campaña de la señora Clinton hubiese ido hacia el muro azul con tiempo, hubiesen conversado con estas personas que por muy descontentas que estuvieran, por muy resentidas, por mucha ira que tuvieran, si su candidato basta ya, habla con ellos, tienen una convivencia con ellos, le van a proponer soluciones, eh, buscan la manera de tener un acercamiento directo con ellos, muy probablemente las cosas hubiesen sido diferentes y no hubiera ocurrido la debacle que les ocurrió en ese sentido. Así que muy importante este punto también. Bueno, estimadas amigas y amigos, creo que con esto hemos cubierto en gran parte este análisis de muchos de los factores que influyeron en el desarrollo de esta campaña, pero una de las cosas que me interesaba dejar en claro era que realmente no es que las encuestas se equivocaron ni que no supieron ver que esto podría ocurrir. Se me quedaba por fuera que quería mostrarles esto que es muy importante para mí que lo vean. Déjenme un segundo y limpiamos esto por aquí para que no me limpiar esto y
quiero mostrarles lo siguiente. Okay, un momento, limpiamos todo esto y ahora sí les voy a copiar aquí un texto para que vean que esto que les hablaba de que, de que realmente si hay alguien que se sintió extremadamente sorprendido y quizás defraudado, puede que mucha gente se haya sentido porque no era la expectativa que tenían, pero no creo que esto hubiese tenido que era algo así de sorprendente como para que fuera como que wow, lo que nunca nadie se imaginó que podía pasar. O sea, esto era uno de los escenarios previstos y obviamente que mucha gente se imaginó que esto podía pasar. Y de hecho quiero compartir con ustedes el artículo de este señor que se llama Michael Moore. Ustedes probablemente lo conozcan. El señor Michael Moore es un cineasta muy famoso, ha sido ganador del Oscar y de un Emmy, y el día 28 de julio, mucho antes de las elecciones, el día 28 de julio de este año, publicó lo siguiente, y me permito leérselos rápidamente. La zona que abarca desde la ciudad de Green Bay, Wisconsin, hasta Pittsburgh, Pensilvania, recuerda a la mitad de Inglaterra, rotas, deprimidas, y en las últimas funcionan las chimeneas esparcidas por el campo en el esqueleto de lo que antes llamábamos la clase media. Trabajadores y no trabajadores, amargados y enfadados, a los que Reagan engañó y a los que los demócratas, que siguen intentando persuadir de forma deshonesta, pero solo quieren aprovecharse de la situación, codeándose con banqueros que le puedan extender cheques, abandonaron. Lo que ha pasado con el Brexit en el Reino Unido también va a pasar aquí. Elmer Granty aparece como Boris Johnson y se limita a inventar para convencer a la gente de que esta es su oportunidad de acabar con todos los que hicieron añicos su sueño americano. Y ahora Donald Trump, el forastero, ha llegado para limpiarlo todo. No hace falta que estés de acuerdo con él, es vuestro cóctel molotov personal, al que podéis lanzar a los malnacidos que os hicieron esto. Haceos oír, Trump es vuestro mensajero. En cierta forma, les copio esto para que se den una idea de que esta persona que es muy famosa aquí en los Estados Unidos, ya estaba publicando este tipo de artículos desde antes de julio del 2016 y esto había generado un gran debate, sobre todo en las redes sociales. Esto fue publicado en un diario de circulación nacional y esto generó grandes debates a través de las redes sociales y opiniones encontradas obviamente entre las personas. Pero piensen ustedes en esto, si una persona como Michael Moore, que no le estamos menospreciando, pues es una persona brillante que ha logrado ganar varios premios dentro de su carrera, pero si él avisoraba fácilmente esta situación, este escenario, y inclusive hizo otros análisis también, tomando otras variables en consideración, cómo no hicieron este mismo análisis o cómo no se pasaron por esta realidad las personas que integraban el equipo de campaña de Hillary Clinton. Entonces cabría preguntarnos, ¿no vieron esto? ¿No hicieron los análisis correctamente? ¿No se dieron cuenta de que esto estaba ocurriendo? ¿O sí se dieron cuenta y prefirieron ignorarlo? ¿O fueron víctimas del síndrome de la victoria y dejaron esto sin importancia porque probablemente dijeron, no, que es imposible, no, aún pasando esto, aunque esto ocurra, pues es improbable, es imposible que ese hombre gane o que ese candidato gane porque nadie va a votar por él. Entonces, esto que nos sirva de reflexión, que nos quede como un ejemplo de las cosas que pueden ocurrir cuando no se lleva de una manera coherente y adecuada una campaña electoral. Se les quiere mucho, reciban un fuerte abrazo y que Dios los bendiga, y estamos a su disposición para cualquier consulta, me la hacen llegar. Muchas gracias.